Saludos y bendiciones, mis amados hermanos. Es un gozo estar un domingo más compartiendo con cada uno de ustedes. Estamos ya en el mes de septiembre y iniciamos entonces un nuevo tema. Dios nos ha permitido estar hablando acerca de diversos temas durante todo este tiempo. Y bueno, glorificamos al Señor porque llegamos a un nuevo tema. Y el tema de este mes es soportándonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros. Y es una tarea compleja, una tarea bien difícil, pero que sabemos que tomados de la mano del Señor podemos hacerlo, podemos cumplir, porque sus mandamientos nunca son gravosos. Vamos a la palabra para aprender el versículo del mes. El versículo de todo este mes es un versículo muy pequeño, pero donde vamos a estar enfocándonos durante todo el mes de septiembre. Vamos a estar hablando acerca justamente de este pasaje en Efesios 4:2. Efesios 4:2 dice la palabra del Señor: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:2. Este es el versículo del mes y es importante memorizarlo, pero también va a ser la base de nuestro estudio durante todo este mes de septiembre. Así que el Señor nos dé la sabiduría y la capacidad para nosotros poderlo discernir, pero sobre todo tener la capacidad para ponerlo en práctica. Si usted y yo aprendemos a soportarnos los unos a los otros, estaremos cumpliendo una de las tareas fundamentales que el Señor mismo nos ha enseñado. Cada uno de nosotros debe de poner esta tarea diaria en función. Es un principio básico del cristianismo, el aprender a soportarnos los unos a los otros con todos los ingredientes que el versículo nos está enseñando. Es una tarea diaria. Usted y yo en nuestro hogar debemos de poner estos principios en función cada día en nuestro hogar, por supuesto que en nuestro trabajo y sin duda alguna también en nuestra congregación. Dios desea que nosotros aprendemos cada día a soportarnos los unos a los otros, a tratarnos cada día mejor, a tener una excelente forma de relacionarnos, de aceptar las diferencias con las cuales Él mismo nos ha creado y que estas mismas también nos traen ciertas ventajas diariamente. Estamos seguros que aprender a soportarnos los unos a los otros, como el mandato que Dios nos ha dado, tal y cual está escrito, nos ayuda a darle gloria a Dios con nuestra conducta. Y no olvidemos esto, en la medida que cumplimos con lo que el Señor nos manda o nos demanda, estamos dándole la gloria a Él. Ahora, no es solamente un asunto de soportar como si fuese una tarea muy difícil. Yo sé que usted me dirá que hay personas que son difíciles de soportar o de sobrellevar, pero la palabra nos invita a que no solamente lo hagamos por cumplir un mandato. Dios quiere que lo hagamos de manera correcta. Dios quiere que lo hagamos con la mejor actitud. Dios quiere que en verdad disfrutemos de esta virtud que nos da el aprender a soportarnos los unos a los otros en amor. Ahora, la iglesia como tal ha sido constituida con algunas misiones específicas. Una de ellas, y tal vez la principal, es la edificación. Dios quiere que el cuerpo de Cristo sea edificado. Pero existen 4 columnas sobre las cuales nosotros edificamos una iglesia que sea saludable. Por supuesto que una de ellas va a ser el servicio. Durante todos este mes anterior estuvimos hablando acerca de servir. También el discipulado es fundamental porque es la manera en que la iglesia como tal se capacita y también es la forma en que alcanzamos a otros para Cristo. La adoración, que es una parte importantísima de nuestra vida diaria y también de la forma en que durante el tiempo de culto glorificamos a nuestro Dios. Y el otro principio que es básico, que tiene que ver con el soportarnos unos a otros, es la comunión. Dios quiere una iglesia que sea fuerte en comunión. Y créame que el enemigo conoce que una iglesia que es fuerte en la comunión, dice la palabra en el Salmo 133, que allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y Él va a buscar la forma en que la iglesia del Señor Jesucristo no se mantenga unida en una perfecta comunión, sino que Él va a buscar con sus estrategias la forma de poder desquebrajar la comunión de la congregación del cuerpo de Cristo. Y por eso Pablo en Efesios capítulo 4, el versículo 2, nos habla de aprender a soportarnos. Y él nos dice que aprender a soportarnos es sumamente importante para el buen funcionamiento de la iglesia. Y si usted ve conmigo el capítulo 4, sobre todo los primeros
versículos, vamos a entender ese llamado que Pablo está haciendo para que la iglesia aprenda a soportar. Nos ayuda a entender que en medio de tanta diversidad, en medio de que somos tan diferentes en pensamientos, en formación, en nuestro carácter y en tantísimas otras áreas, en medio de todo eso, Dios quiere que aprendamos a sobrellevarnos, a soportarnos los unos a otros y con la mejor actitud. Y esto tiene grandes repercusiones para el crecimiento o la edificación de la iglesia. Vea conmigo el versículo 1. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, y note esta palabra o esta frase, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, dice el versículo 1. Indirectamente, Pablo nos está invitando a que usted y yo vivamos conforme a la vocación a la que nosotros fuimos llamados. Y esto tiene que ver mucho con las características que debería reflejar, y esto es importante que nosotros lo entendamos. El cristiano no solamente está llamado a interiormente irse perfeccionando. La idea es que nosotros tengamos la capacidad de reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que las personas que nos vean puedan decir que nosotros nos parecemos, al menos un poco, a nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de trabajar cada día en ello. Es lo que Pablo está diciendo. Nosotros debemos de poner en nuestro corazón, en nuestra mente, un deseo ferviente de ser cada día más como nuestro Señor. Que la imagen que reflejemos vaya muy cercana a esta vocación para la cual nosotros fuimos llamados. El enfoque que Pablo está dando en el capítulo 4, cuando habla de aprender a soportarnos los unos a los otros, tiene que ver específicamente con la unidad. Y es lo que hemos hablado, justamente la palabra importante que es comunión. Dios quiere que la iglesia se mantenga en comunión. Y Pablo lo sabía. Y Pablo escribe en el versículo 3, dice la palabra, que nosotros hemos sido llamados a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es decir, que donde mora el Espíritu Santo, donde está la congregación de los santos, donde la presencia de Dios está con nosotros, debemos de aprender a guardar. Y esta palabra guardar tiene que ver con cuidar, con proteger, con traspasar lo que es la unidad. Dios quiere que el cuerpo de Cristo se mantenga unido, perfectamente unido en una misma mente y en un mismo padecer. Y también, por supuesto, que cuando habla acerca de mantenernos unidos, como ese propósito, es que físicamente también estemos unidos. Estamos viviendo tiempos de aislamiento social, y estamos como iglesia orando fervientemente para que muy pronto podamos disfrutar de esta cercanía, este calor que da el compartir los unos con los otros. Y el enemigo sabe perfectamente que si divide, que si expande los tizones, entonces este fuego se ha de apagar. Pero nosotros en el amor del Señor tenemos que mantenernos en una perfecta y completa unidad. Es el mandato que el Señor nos está dando en el versículo 3. Dios quiere entonces que nosotros mantengamos la unidad de la iglesia. Es el enfoque que Pablo está dando. Pero también nos habla de mantener la paz. El mismo versículo 3 dice la escritura en la segunda parte, en el vínculo de la paz. El Señor nos está llamando claramente a que usted y yo disfrutemos del soportarnos los unos a los otros, manteniendo la paz. Es decir, tenemos propósitos y objetivos muy definidos, muy definidos. La palabra del Señor nos dice que la blanda respuesta siempre va a aplacar la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? El Señor desea que el cuerpo de Cristo y cada uno de sus miembros, en donde estemos, repito, ya sea en nuestros hogares, ya sea en el trabajo, ya sea en la congregación o donde usted y yo estemos, debemos de trabajar cada día por ser agentes de paz. Cuando el Señor Jesucristo se presentaba en un lugar, lo primero que dijo fue: paz sea a vosotros. Justamente después de la resurrección, cuando el Señor aparece en medio de los discípulos, Él les dice: paz sea
a vosotros. Y créame, la paz es una evidencia de que la presencia de nuestro Dios está allí. Y Dios quiere que nosotros mantengamos este vínculo perfecto que es la unidad a través de la paz. Si nosotros no aprendemos a soportarnos los unos a los otros, vamos a estar muy lejos, número uno, de cumplir con la vocación con la que fuimos llamados o a la que fuimos llamados como hijos de Dios, que es reflejar la imagen de Cristo. Número dos, no vamos a lograr como iglesia cumplir con este objetivo de comunión. Y así como la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común y permanecían unánimes y crecían cada día unidos en el templo, tampoco nosotros podremos cumplir con esta misión que es sumamente importante y es una base de una iglesia saludable. No vamos a lograr mantener la paz. Y creo firmemente que el resultado de la puesta en práctica de estos principios nos va a dar, por lo tanto, la paz. Dios quiere que disfrutemos de esta paz. Y esta paz es sumamente necesaria. Usted y yo no podemos vivir si no estamos en paz. Es decir, vivir en un conflicto interno en nuestros corazones, disfrutar de esa paz que da el conocer al Señor, el aprender a estar en paz con nuestros hermanos y con nuestro Dios, con nosotros mismos, sentirnos libres del pecado, libres de las consecuencias del mismo, sentirnos libres de las consecuencias del rencor, del enojo, de los celos, de la envidia y todo esto generan paz. Y para vivir tranquilos debemos de estar llenos de esa paz que solamente puede venir de parte de nuestro Dios. Ahora, parte de la idea que tiene Pablo en el capítulo 4, cuando nos enseña a aprender a soportarnos los unos a los otros, y estamos usando esto como la base principal, porque si no lo logramos, nada de esto que estamos hablando va a tener el resultado que nosotros buscamos de manera personal, pero tampoco de manera colectiva. Y aquí es donde vamos, según el contexto del capítulo 4 del libro de Efesios, sobre todo los versículos del 7 y luego podemos brincar al 11 y al 12, ahorita lo vamos a leer. Cuando una iglesia aprende a soportarse los unos a los otros, cuando los miembros experimentamos esta capacidad de mantener esta vocación con la que fuimos llamados y aprendemos a soportarnos los unos a los otros, entonces vamos a disfrutar y a garantizarnos un buen funcionamiento de la iglesia. La iglesia como institución como tal debe tener un perfecto funcionamiento, debe trabajar en completa armonía. Y para eso el Señor nos dejó los dones espirituales, todo aquello que viene del Señor, dones, talentos, capacidades y las diferentes áreas en las que nosotros nos desenvolvemos en nuestros ministerios cumplen un rol fundamental en cuanto a la edificación del cuerpo de Cristo y a la perfección de cada uno de los miembros. Vamos al versículo 7. En Efesios el capítulo 7 la palabra del Señor dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, es decir, ese regalo de parte de Dios, no solamente es salvación, sino también conforme a la medida del don de Cristo, y por lo cual, dice la escritura del versículo 8, la última frase, que Él dio dones a los hombres. Pero ve el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, perdón, a otros pastores y maestros. Y note el propósito, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es algo sumamente especial. Dios quiere que nosotros como iglesia tengamos la capacidad de funcionar perfectamente según los dones que Dios nos ha dado. Una iglesia que esté llena de conflicto, una familia que esté llena de conflicto, liderazgo que esté lleno de conflicto, pastoreo que esté lleno de conflicto, nunca van a poder evidenciar la vocación por la que fueron llamados. Nunca van a tener crecimiento, nunca van a tener bendición. El servir es una actitud y es una actitud que está ligada íntimamente a la humildad. Cuando en la iglesia encontramos diferentes
tipos de liderazgo donde tal vez encontramos, no sé, características como imposición, como querer tener señorío o como tener gobierno sobre las personas, querer sentirse en una élite superior y más importantes que los demás. Todo este tipo de cosas destruyen la correcta comunión y la correcta edificación y el buen funcionamiento de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo ha fundado. Acá nos presenta algunas áreas sobre las cuales el Señor fundó la iglesia. Si hablamos de los profetas, tenemos que entender que toda la base del Antiguo Testamento está fundamentado sobre los escritos, sobre las escrituras, que los mismos profetas, junto con la ley, se nos fue dado a cada uno de nosotros, donde nos fue revelada esa verdad de parte del Señor y que toda ella, durante todo el Antiguo Testamento, nos evidencia la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Y es un mensaje que fue anunciado miles de años antes de su manifestación a través de los profetas. El Señor Jesucristo entonces también fundó la iglesia basado en los apóstoles que él mismo llamó dentro de su ministerio. También hubieron hombres y mujeres valiosos que como evangelistas salieron alrededor del mundo a compartir la verdad. Y hoy en día la palabra maestros y pastores, que está íntimamente ligada y que parece que es una sola idea, es lo que disfrutamos hoy en día en el contexto de la iglesia actual. Nosotros gozamos de estos diferentes dones, de estos diferentes ministerios sobre los cuales la iglesia debe de seguir siendo edificada. Dice la escritura en el versículo 12 que el propósito es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Una iglesia que no aprende a soportarse los unos a los otros. Una iglesia donde está llena de contienda, donde está llena de chismes, de murmuraciones, de conflictos, de problemas. Definitivamente está poniendo una piedra en el camino y que es muy pesada para sobrellevar y para permitirnos tener un avance. Debemos de trabajar cada día fuertemente en mantener vivo ese fuego y esa hoguera de la comunión, porque esto trae por sí mismo bendición. Ahora, quiero que veamos un poquito la palabra soportar, porque el tema del mes es soportarnos los unos a los otros. Así que vamos a ver rápidamente algo que tenga que ver con el soportarnos. ¿Cuál es la idea detrás del mandato que Pablo nos está dando cuando él dice que tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros? Porque créame que no tiene que ver únicamente con el hecho de resistir, ¿verdad? Sino que también la palabra nos invita a entender, comprender, analizar los propósitos que hay detrás de todos estos mandatos que el Señor nos está dando y las bendiciones tan bonitas que podemos disfrutar como iglesia si aprendemos a llevarlas y a ponerlas en práctica, si lo hacemos gustosamente, si entendemos a disfrutar el trabajo en equipo y todas estas cosas que son hermosas a través de la Escritura. Bien, en el Nuevo Testamento, la palabra soportarnos o soportarnos, que aparece aquí en Efesios el capítulo 4, versículo 2, la palabra que es soportar viene de una palabrita griega que sería anekomai. Ese anekomai se dividiría en dos partes. Una tiene que ver específicamente con la palabra arriba y la otra tiene que ver con la palabra sostener. Puede ser tener, sostener o incluso hasta pudiéramos definirla como sufrirlo. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que el pasaje está diciendo es que nosotros tenemos que, es como tener una carga pesada sobre nosotros y lograr mantenerla allí sin dejarla caer. Entonces, esto sería soportar. Ahora, si nosotros pensamos en la lógica de la palabra que nos está presentando aquí Pablo, debemos de entender que necesitamos algunos argumentos para poder hacerlo de manera correcta y tener claramente el propósito que nosotros queremos alcanzar con el hecho de sostenernos los unos a los otros. Y lo primero que quiero hablar es compromiso y responsabilidad. Cuando hablamos que necesitamos ciertas cosas para poder mantener arriba algo sin que caiga, lo primero es compromiso y responsabilidad. La palabra del Señor dice que hay personas que son inconstantes
y que la persona inconstante es inconstante en todos los caminos. Es decir, nunca encontraremos en ella cierta estabilidad. La iglesia está llamada a tener compromiso y responsabilidad. Por eso Jesucristo mismo dijo que cada uno de nosotros tenía que tomar cada día su cruz y seguirle. Es un asunto de sostener, es un compromiso, es una responsabilidad que no es para aquellos que retroceden, es para aquellos que asumen una responsabilidad, un compromiso por agradar al Señor. Es estar conscientes de lo que nosotros estamos viviendo, de lo que nos estamos jugando, para decirlo de alguna manera, al estar en los caminos del Señor. Es un compromiso muy serio y es muy importante. El fallar nosotros en el aprender a sostenernos y a sostener la verdad del Señor sin dejarla caer, pues le estaría restando poder al enemigo. Cuando nosotros nos debilitamos y dejamos caer lo que el Señor nos ha dado en esa inconstancia que muchas veces podemos experimentar los cristianos, le estamos dando y otorgando muchísimo espacio al enemigo para que pueda trabajar y si quiere, pues de alguna manera también destruirnos. Debemos de estar conscientes de cuál es nuestro papel, nuestro compromiso y nuestras responsabilidades como cristianos. Y muchas de ellas tienen que ver con simplemente entender esta vocación para la que nosotros fuimos llamados. Debemos de entender que nosotros no estamos acá para tener lucha contra sangre y carne. Nosotros debemos de entender que nuestros hermanos en Cristo no son nuestros contrincantes, ni nuestros familiares, ni nuestros vecinos, que nosotros libramos una lucha espiritual y es a través de la oración que vamos a salir adelante, del uso de la palabra del Señor, de la fe, del llevar el evangelio, del tener un carácter que sea agradable delante del Señor, lo que nos va a ayudar a mantener este peso cada día arriba. Ahora, también, por supuesto, cuando hablo de compromiso y hablo de responsabilidad, tengo que hablar también de madurez. En Romanos el capítulo 15, el versículo 1, Pablo también escribió a los romanos y les dijo, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El compromiso es que yo me sienta cada día más fuerte y que tenga la capacidad de soportar, en este caso, a los débiles. Nosotros debemos de hacer un ejercicio muy sencillo y debemos de pensar en nuestra madurez espiritual. Y créame que no necesariamente tiene que ver con el cuánto tiempo tenemos de estar en el Evangelio. Se tiene que ver directamente con nuestra propia actitud. Y nuestra actitud es, yo tengo que ser soportado o yo estoy soportando a los demás. Estoy ayudándoles a subir, estoy creciendo juntamente con ellos. Yo soy un apoyo, una base para ellos o soy una carga espiritualmente para otros. Entonces, debemos de pensar que esto tiene que ver con compromiso, con responsabilidad, pero también claramente el pasaje nos habla de una madurez espiritual. Con esto quiero decir que las personas que espiritualmente en la iglesia generan contienda o generan conflicto, que destruyen la unidad, que a través de la murmuración buscan destruir la obra de nuestro Señor. Estas personas obviamente no tienen ni responsabilidad, ni compromiso, ni mucho menos podemos estar hablando de ellos con madurez. La pregunta es cómo vamos a reaccionar los demás. Los demás debemos de reaccionar con total madurez y aprender a soportar las flaquezas y no ponernos a actuar de la misma manera, como lo dice también en el libro de los Proverbios. Ahora, para lograr que este anekomai tenga un perfecto sentido, nosotros necesitamos, sí, compromiso, responsabilidad, madurez, pero también necesitamos un esfuerzo que sea constante. Es decir, nosotros no podemos decir que vamos a mantener este esfuerzo de domingo a domingo. No, esto es algo de todos los días. La vocación con la que fuimos llamados no es algo de semana a semana.
es algo de todos los días, donde todos los días en mi casa, en mi trabajo, con mis compañeros, con mis vecinos, con mis hermanos en Cristo, yo tengo que demostrarles a ellos una vivencia de un cristianismo real, de un compartir día tras día con nuestro Señor en oración, de un alimentarnos cada día de la palabra. Y esto nos va a dar un esfuerzo constante. Yo no sé si usted ha tenido sus manos levantadas por un buen tiempo, pero simplemente tener las manos levantadas por un buen tiempo, sin ningún peso adicional, simplemente tener las manos levantadas. Obviamente la circulación no va a llegar hasta allá y poco a poco vamos a comenzar a sentir, no sé, como un frío en nuestros brazos y vamos a comenzar a tener cierta debilidad en ellos. Porque tener las manos levantadas cansa, simplemente tener las manos levantadas. Ahora, imagínense lo que es tener peso. Por poco que sea el peso, después de mucho tiempo, esto comienza a agotarnos, ¿verdad? Es decir, nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, porque es solamente en Él que usted y yo vamos a lograr mantener este esfuerzo constante por ser cada día mejores y por participar en la edificación de la iglesia y no en la destrucción del cuerpo de Cristo. Nosotros debemos de ser agentes de comunión, agentes de paz y no todo lo contrario. Hay un hermoso ejemplo allá en Éxodo capítulo 17 que yo sé que muchos de ustedes pueden conocer, pero le resumo rápidamente. El pueblo de Israel está en una batalla. Josué está liderando la batalla. Moisés sube a orar y mientras levantaba sus manos, el pueblo comenzaba a ganar la batalla. Pero cuando sus manos se cansaban y él bajaba sus manos, el pueblo comenzaba a perder, el pueblo de Israel. Entonces hay dos personajes que entienden perfectamente el hecho de sostener. Y Aarón toma una piedra, sientan a Moisés y Aarón en un lado y Ur al otro lado, en sus diferentes posiciones, sostienen las manos de Moisés levantadas, se las sostienen durante todo el día hasta que adquieren, en este caso, en la batalla. Si Aarón y Ur no hubieran tenido esa capacidad de entender lo importante que es sostener las manos arriba, en este caso de su líder, el pueblo, por supuesto, que hubiera perdido esta importante batalla. Y para nosotros nos dejan muchísimas lecciones objetivas, pero dentro de estas lecciones lo primero que tenemos que entender es que nosotros podemos agotarnos y que es normal que nos agotemos, que necesitamos gente a nuestro alrededor que nos ayude a sostener nuestras manos, porque la tarea no la podemos hacer solos. Es un asunto de comunión, es un asunto de compañerismo, de acuerparnos los unos a los otros, de buscar objetivos comunes para que la iglesia pueda cada día edificarse y perfeccionarse como cuerpo de Cristo. Quiero terminar con esto. Nosotros vivimos tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y no me refiero solamente a que estemos hablando de pandemias, no me refiero a que estemos hablando acerca de crisis económicas, no me refiero a que estemos hablando de crisis políticas, no me refiero a que estemos hablando de demasiadas redes sociales, no me refiero a que estemos hablando de cosas como esas. Aunque por supuesto que tiene que ver, pero estamos viviendo tiempos peligrosos. Pablo lo describió y quiero que lo vea conmigo allá en 2 de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 3. 2 de Timoteo, búsquelo por favor en su Biblia, el capítulo 4, el versículo 3. La palabra del Señor dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Note que dice que no quieren sufrir la sana doctrina. Curiosamente, la palabra que aparece como no sufrirán es justamente anekomai, que significa soportarse. Es decir, llegará el momento, y es justamente el tiempo que estamos viviendo, donde los seres humanos, incluso en la misma iglesia, porque no me puedo referir únicamente al mundo como tal, como institución, al mundo como sistema, me tengo que referir también específicamente a los cristianos. Estamos viviendo tiempos donde la gente le gusta cosas espectaculares, donde la gente cree en un cristianismo muy liviano, muy ligero, donde
aplauden la gracia, la bendición y el favor del Señor, pero no nos gusta pensar en santidad, en sacrificio, en soportarnos, donde piensan que cualquier cosa que hacemos debe ser cubierta con esa misericordia de parte de Dios, pero donde no queremos asumir una responsabilidad, un compromiso, una madurez, donde no pensamos en alcanzar a otros para Cristo, sino que nos sentimos sumamente cómodos dentro de nuestros edificios, durante nuestro cristianismo, nos sentimos muy seguros. Ahora, estamos en tiempos peligrosos. Ya la iglesia no quiere sufrir lo que dice la Escritura, la sana doctrina. Es decir, el compromiso de nosotros como cristianos de sostener esta imagen, esta vocación con la que fuimos llamados, esta unidad, este buen desempeño del cumplimiento de los dones espirituales y su puesta en práctica. No queremos sostener esto, ya no lo queremos sostener. Entonces lo que está pasando es que el cristianismo moderno, para llamarlo de alguna manera, está dejando caer al suelo la verdad del Señor. Y la imagen como tal de la iglesia está cada día deteriorándose cada vez más. Porque no es solamente un asunto de que la dejamos caer al suelo, es que la dejamos que se desquebraje, es que la dejamos que la pisoteen y que manchen la hermosura de la santidad de esa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue dada a nosotros a través de esta gracia, y que esta gracia del Señor se manifestó sobre nosotros para que aprendiéramos a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos, para aprender a vivir sobria, justa y piadosamente, no para que nosotros cobardemente dejemos los caminos de nuestro Señor, no para que nosotros cada día decidamos hacer las cosas como nos conviene o como queramos, donde no nos sometemos a la palabra del Señor, sino que nos creemos Dios en nosotros mismos y decidimos por nosotros mismos lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer. La iglesia está llamada a vivir soportándonos los unos a los otros, y conlleva muchísimos elementos que vamos a estar hablando durante todo este mes de septiembre. Por supuesto que el Señor quiere que nosotros aprendamos a trabajar este tema con toda humildad, con toda mansedumbre, con paciencia, pero sobre todo en amor. Mis amados hermanos, tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros, y que cada día el Señor nos dé esa sabiduría, que cada día el Señor nos dé esa conciencia, esa madurez para caminar nosotros en una completa y total armonía y comunión, como una base sobre la cual fundamos una iglesia saludable que se edifica el cuerpo de Cristo de manera constante los unos a los otros en amor. Que el Señor nos dé esa virtud, que nos dé esa sabiduría y esa capacidad cada día de aprender a soportarnos los unos a los otros. Vamos a orar. Acompáñenme en oración, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias porque ella siempre tiene algo importante que decirnos, algo en lo cual llamarnos la atención. Durante todo este mes de septiembre queremos estar hablando acerca de aprender a soportarnos los unos a los otros, pero no que sea una tarea gravosa, una tarea difícil, incómoda, áspera, sino todo lo contrario. Queremos descubrir lo apasionante, lo vibrante, lo especial que puede ser el aprender a sobrellevarnos con nuestras diferencias los unos a los otros, para mantener no solamente esa vocación, sino esa unidad y esa paz, para poder lograr el funcionamiento correcto de la iglesia a través de los dones espirituales. Porque queremos agradarte a ti, queremos que tú recibas toda gloria y toda honra en la iglesia, en nuestras vidas y en nuestras familias. Bendícenos, Señor, en este día lo pedimos, bendícenos con tu gracia y con tu favor, para la gloria de tu precioso nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos, que tengan una excelente semana. Bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes.